Gloria a Dios, mis amados hermanos. Antes de empezar el mensaje, vamos a hacer una breve oración. Les pido que una vez más cierren sus ojos juntamente conmigo para ponernos en manos de Dios y recibir este mensaje que Él tiene preparado para nosotros. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde que nos estás regalando, Señor, te damos gracias por todos y cada uno de los aquí presentes, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy tu Santo Espíritu se pasea en este lugar, Señor, tocando nuestra mente y corazón y preparándonos, Señor, para ponernos receptivos al mensaje que tú has preparado para tu pueblo, para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que el mensaje que hoy sea predicado, Señor, provenga verdaderamente de tu palabra, de tu voluntad, y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, Señor. Te pido que esta palabra caiga en nuestra mente, pero que baje a vivir en nuestro corazón, para que seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra que hoy nos vas a hablar, Señor. Nos disponemos a escuchar tu bendita y santa palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Les pido que vamos preparando nuestras Biblias, hermanos, ahí en la carta a los Romanos, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a darle lectura a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Dice en el nombre de Cristo Jesús. Son dos versículos cortos, palabras del apóstol Pablo, donde dice, capítulo 1, versículo 16, dice en el nombre de Cristo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Leemos hasta ahí nada más, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a empezar a enseñar qué es lo que pasaba por la mente del apóstol al momento de escribir estas palabras. Esta carta se escribe, hermanos, en un momento donde el Evangelio se estaba esparciendo por todas partes. El Evangelio de Cristo se predicaba ya por muchos, ya no nada más por los apóstoles, sino por aquellos que los apóstoles habían tomado por discípulos. La predicación del Evangelio estaba creciendo y muchas personas las personas que se entregaban a Cristo, cultivaban en su interior una verdadera pasión, una verdadera entrega, una verdadera devoción al Evangelio que habían recibido. Claro que, como lo hemos visto en otros mensajes, muchos de estos nuevos creyentes batallaban para madurar, batallaban para crecer, batallaban para obtener conocimiento. Había falta de disciplina en la iglesia. Sí, sin embargo, hermanos, en esa iglesia primitiva, en esa primera iglesia que nosotros vemos en la Escritura, existía una verdadera pasión por el mensaje que habían escuchado de los apóstoles. Había una verdadera pasión por todos y cada uno de esos hombres y mujeres que habían decidido aceptar el mensaje que se les había predicado. Con todo y sus inmadureces, con todo y sus conflictos, con todo y sus peleas entre ellos, con toda clase de problemáticas que la iglesia ahorita todavía tiene, que la iglesia ahorita todavía está padeciendo, esto no quería decir en ninguna manera que no había pasión por el Evangelio. Claro que lo había. Porque las personas, aunque tenían problemas en las iglesias, con sus hermanos y todo, eran personas que dejaban todo por Cristo. Eran personas que habían dejado incluso sus vidas por Cristo Jesús. Eso es pasión, hermanos. Pero por otro lado estaban aquellas personas que escuchaban el Evangelio y que en lugar de aceptar a Cristo, en lugar de entregar su vida a Dios y en lugar de apasionarse por el Evangelio, nacía en ellos un odio que muchas veces ni siquiera ellos comprendían. Nacía en estas personas un odio que para muchos era incomprensible. Y hermanos, fíjense qué drásticamente opuestas eran las posturas de las personas al momento de escuchar el Evangelio y reaccionar a él. Por un lado,
Tenemos a unos que al momento de que se les predicaba del Evangelio de Cristo, de lo que Jesús había hecho en la cruz, de la reconciliación con el Padre Celestial, de la misericordia derramada, de la gracia de Dios derramada en este mundo, muchos caían en sus rodillas, alzaban sus manos, aceptaban el mensaje de Cristo, se comenzaban a congregar, apoyaban a su iglesia en todo, escuchaban la palabra con amor, con respeto, con reverencia, con expectativa, y luchaban por vivir una vida agradable a Dios, lo que se conoce como un proceso de santificación. Muchos se congregaban en casas, muchos se congregaban en exteriores, en la calle, en cuevas, hasta en alcantarillas, con tal de recibir el alimento de la palabra de Dios. Pero había otro tipo de personas que cuando escuchaban el Evangelio, su reacción era de rechazo. Nacía dentro de ellos un odio, un coraje, algo tan negativo, hermanos, que los llevaba no solamente a rechazar el Evangelio, sino a declararse enemigos del cristianismo y a perseguir a los creyentes y a aborrecer a la iglesia. Hermanos, en ese entonces, así era la reacción de las personas. O amaban el Evangelio y se entregaban al 100%, sin tibieza, sin términos medios, se entregaban, se apasionaban con Él, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todos sus conflictos internos que la iglesia siempre ha tenido y siempre tendrá, pero se apasionaban por el Evangelio. O esas personas escuchaban el mensaje del Evangelio y se declaraban enemigos de Él, enemigos. A modo de que no simplemente no, gracias, no me interesa, era a modo de que los odiaban, de que el mensaje de Cristo fue odiado y aborrecido, como lo es hasta ahorita por muchos. Ahora la pregunta aquí, hermanos, ¿sabes por qué las personas reaccionaban así de drásticamente? ¿Sabes por qué las personas reaccionaban así de un extremo o el otro extremo? ¿Sabes por qué era así de drástica la reacción? ¿Sabes por qué era así de radical la reacción? La respuesta es muy sencilla, hermanos. La gente se apasionaba por el Evangelio o lo aborrecía con todas sus fuerzas, porque se predicaba el Evangelio verdadero. El Evangelio tal y como es. Los apóstoles y sus discípulos predicaban la verdad, sabiendo que esto les traería 1000 enemigos, pero también sabiendo que el Espíritu de Dios convencería a muchos de su pecado y los llevaría a reconciliarse con el Dios de los cielos. Y únicamente por eso valía la pena todo valía la pena. La predicación del Evangelio verdadero, hermanos, provoca eso en las personas. Un cambio drástico, radical en nuestra mente y en nuestro corazón. El crecimiento será poco a poco. La madurez será progresiva, será gradual, será con el tiempo. Adquirir el conocimiento de la doctrina bíblica se consigue con constancia, con disciplina, con tiempo. Pero el cambio en nuestra mente debe de ser inmediato. La decisión en tu vida debe de ser radical, hermano. O te alejas del Evangelio y lo rechazas, o lo vives como lo debe de vivir un hijo de Dios, con pasión, con un cambio genuino, o como lo dice la misma palabra, con frutos en tu vida, con frutos. Pero para que tú tomes esta decisión, es necesario que conozcas algunas características del Evangelio de Cristo que debes de tomar en cuenta. Anteriormente hemos estudiado características de la Biblia, de la palabra de Dios. Hemos estudiado características de los ángeles la semana pasada. Hemos estudiado características del Dios mismo y sus atributos. Pero yo hoy quiero, hermano, darte características del Evangelio como mensaje. Algunas características que te tienen que quedar bien claras de qué es el Evangelio de Cristo. Se predica mucho que Dios es amor, y claro que Dios es amor. Se predica mucho que Dios es perdón, y claro que Dios es perdón. Pero el mensaje de Cristo va más allá de eso. El centro del Evangelio, claro que es Cristo muriendo en la cruz por ti y por mí. Ese es el centro del Evangelio, el corazón del Evangelio, lo que mantiene vivo al Evangelio. ¿Qué es lo que sostiene nuestro cristianismo? Un solo hecho, hermanos, la resurrección de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice en sus cartas: si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces es vana nuestra fe. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe se cae como un castillo de naipes, hermano. Se cae por el viento, se derrumba el cristianismo. Todo se sostiene en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el corazón, ese es el Evangelio, eso es lo que cambia a las personas. Pero el Evangelio va más allá de eso, y es lo que yo hoy te quiero predicar. Característica número 1 del Evangelio de Cristo: el Evangelio verdadero
te va a confrontar. El verdadero evangelio te va a confrontar, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, es sencillo ver el pecado de tu prójimo. Es sencillo ver el pecado de cualquier persona. ¿Y es bueno esto? Claro que sí lo es. La Biblia nos enseña no solo a ver el pecado de tu hermano, sino a hacérselo notar, a decirle a tu hermano que está pecando y que debe de arrepentirse. Eso es bueno. Hemos predicado en muchas ocasiones que mucha gente dice, no, es que no debes juzgar para no ser juzgado. Bueno, ya hemos estudiado que ese es un texto fuera de contexto, que la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 24 nos dice Jesús nos dice, juzgar, sí, juzga, pero juzga con justo juicio. Juzga con el filtro de la palabra, de la doctrina. No juzgues a lo loco, no juzgues humanamente. Juzga con el filtro correcto, pero juzga el pecado, porque el pecado debe de ser señalado y combatido, hermanos. ¿Sí? Pero el evangelio verdadero te va a hacer una pregunta importante antes de que tú juzgues a tu prójimo. El evangelio verdadero se te va a poner cara a cara y te va a decir, bueno, ¿y qué tal andas tú en tu vida? ¿Ya viste el pecado de tu hermano? Que a lo mejor es cierto, a lo mejor está pecando, y a lo mejor lo que le dices es verdad, y si le dices que se arrepienta, es cierto, es un mensaje correcto y bíblico. Pero el evangelio de verdad te va a decir, antes de que tú vayas con tu hermano a señalarle su pecado, ¿qué tal andas tú? Tú tienes el deber de señalar el pecado, hermano, no a la persona, sino al pecado que comete. Si tu hermano peca, aconséjalo, ayúdalo, ora con él, insístele en que abandone su pecado y que vuelva al camino correcto. Pero el evangelio de Cristo no te va a permitir hacer eso sin antes convertirse en un espejo que te veas tú mismo y preguntarte, ¿y tú no cometes el mismo pecado que vas a señalar? ¿Tú vas bien en tu proceso de santidad? ¿Tú obedeces más a Dios que a tu carne? ¿Tienes autoridad para hablarle a tu hermano de su pecado? Estas preguntas te las va a hacer el evangelio mismo. Te va a decir, ¿vas a hacer un acto de amor o un acto de hipocresía? Porque Jesús reprueba la hipocresía. Jesús en ningún momento te niega que le señales el pecado a un hermano en Cristo. No te lo prohíbe. Lo que sí te prohíbe, con la ilustración de la viga y la paja, lo que sí te prohíbe es que lo hagas de manera hipócrita. Que tengas autoridad moral para decirle, ¿sabes qué, hermano? Estás fallando. Pero el evangelio te va a decir, ¿y tú? Nada más es Él. ¿Eres tú también? Hermano, el evangelio de Cristo se convierte en un espejo en el cual debes tú de verte a diario. Cada día de tu vida tienes que ser confrontado con la verdad del evangelio. El evangelio verdadero te hará sentir pecador, pero un pecador redimido por el amor y la misericordia de Dios. Un pecador que recibió todo sin merecer nada y que por amor a su Señor debe de dejar todo lo que no le agrada a Dios. Y entonces sí, hermano, en ese momento serás confrontado por la palabra de Dios para luchar contra la carne. Y claro que vas a salir victorioso, claro que puedes vivir en santidad, claro que puedes quitar ese pecado de tu vida, claro que puedes cambiar tu carácter. Porque el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes vivir en santidad porque la palabra de Dios lo dice. Tú puedes amar hasta tu peor enemigo, porque amar no es un sentimiento, porque amar no es algo que te nace de repente. Amar es una decisión. Amar es decidir que en este momento yo voy a amar incluso al que me maldice. Tú puedes dominar y sujetar a tu carne. Y si dices que no, hermano, que tú no puedes cambiar que tú no puedes, entonces el evangelio verdadero te va a confrontar una vez más y te va a decir, si tú eres hijo de Dios, tú puedes vencer la tentación, tú puedes amar, tú puedes perdonar a quien te haya hecho hasta lo peor. Si no lo haces es simple y sencillamente porque no quieres hacerlo. Si tú eres un hijo de Dios y no sientes amor por las personas, es porque no quieres, hermano, no porque no puedas. Si tú estás luchando ahorita con un pecado que no has abandonado, que no has dejado, pero te consideras hijo de Dios, entonces no has dejado tu pecado porque no te da la gana. Así de sencillo. El evangelio te confronta. El evangelio se te va a poner frente a frente y te va a decir, ¿quién eres tú? ¿Eres un santo frustrado o eres un hijo amado? ¿Quién eres? Así de claro y de directo es el evangelio de Cristo, hermanos. Segunda característica del evangelio: el verdadero evangelio te va a incomodar.
El verdadero evangelio te va a hacer sentir incómodo, incómoda. Hermano, te voy a platicar algo que muchos ya han escuchado este testimonio, pero se los comparto a los que no. Hermanos, yo recuerdo y guardo en lo más profundo de mi corazón mi primer servicio en una iglesia, allá en el año 2015. Es la primera vez que yo fui a un servicio a escuchar con hambre de Dios, a escuchar la predicación del evangelio. En ese momento, hermanos, cuando empieza la predicación, el pastor empieza a predicar y cada palabra que decía a mí me chocaba. A mí me decía: tú que estás lleno de vicios, y yo era adicto al cigarro. Tú que estás con tu lengua totalmente descontrolada, y yo era un maldiciente. Tú que llevas una vida desordenada, y mi vida estaba desordenada. Hermanos, en ese momento se acabó el servicio y yo incómodo, molesto. Yo fui con Brisa. Fui con mi esposa y le dije: ¿sabes qué, Brisa? Tú le dijiste todo al pastor de mí. Tú fuiste con el pastor a escondidas mías y le dijiste que yo era esto, que yo era el otro, que yo era aquello. Por eso él me predicó a mí. Y Brisa, pobrecita, no hallaba cómo hacerme entender que no era eso, que no era el pastor, que no era la iglesia, que no era el púlpito, que no era el micrófono, que era Dios el que me había hablado. Era Dios. El pastor no sabía ni cómo me llamaba, hermanos. El pastor no sabía quién era yo. Sin embargo, toda esa predicación me habló a mí, no el pastor. Dios me habló a mí. Dios tocó mi tema. Dios tocó mis problemas. Dios tocó mi corazón. Dios tocó mi mente. Dios tocó mi pecado. Y eso me incomodó, y me incomodó mucho. Me sentí tan incómodo, hermano, que me sentí enojado. Y enojado no con Brisa ni con el pastor, enojado conmigo mismo. Me daba una vergüenza terrible estar entre un grupo de hermanos que cantaban, que le alzaban sus manos, que lloraban en la presencia del Señor, y yo apestoso a cigarro. Me daba vergüenza hablar con ellos porque mi lenguaje era tan feo, mi lenguaje era tan maldiciente, que sentía yo que sin querer los iba a ofender, los iba a lastimar. Yo era burlón, sarcástico, doble sentido. Esta era mi forma de ser y me sentí incómodo. Me sentí incómodo con las personas, no conmigo mismo. Así es el poder del evangelio. El poder del evangelio va a hacer que tu pecado te incomode. El poder del evangelio te va a tocar áreas que el ser humano no puede, que la psicología no puede, que los especialistas no pueden, que el emocionalismo no puede. Va a tocar áreas que únicamente el evangelio de Cristo puede sanar. Amén, poderoso Dios. Mi primer servicio, hermanos, fue lo más hermoso que yo recuerdo, pero también el más incómodo de mi vida. Porque para que Dios te cambie, primero necesitas sacar a la luz lo que realmente eres. Un humano lleno de pecado, que necesita con urgencia ser lavado con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. El verdadero evangelio te mostrará quién eres realmente, y eso es incómodo, pero es necesario. Es muy incómodo, hermanos, pero es necesario. Claro que yo creo más en el poder de Dios que en los grupos de ayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos o grupos así. Pero estos grupos, hermanos, manejan una gran verdad, y ellos dicen que el primer paso para dejar, por ejemplo, las drogas es aceptar que tienes un problema y que necesitas ayuda. Pues en el evangelio no es tan diferente. En el evangelio de Cristo, hermano, el primer paso es que entiendas lo mismo, aceptar que eres un pecador y que necesitas a Dios en tu vida. Y esto es incómodo, pero es una gran bendición, porque así conocerás el poder del Dios verdadero. ¿Sabes por qué? Porque ya hemos predicado, ya hemos enseñado, y Pablo dijo en los Corintios: porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Si eres débil, gózate, hermano, porque tienes un Dios fuerte. Si eres ignorante, hermano, gózate porque tienes un Dios sabio. Y en Él es en el que vivimos en Cristo. Por eso Pablo dijo: porque ya para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo implica esto, que Cristo sea el que viva en tu vida, que cuando la gente te vea a Cristo, que cuando tú hables, que la gente escuche a Cristo, que cuando tú los hagas una invitación, la invitación sea para encontrarse con Cristo. Eso es que Cristo viva en mí. Amén. Gracias, Señor Jesús. Así que, mi hermano, si una palabra que se dice en este púlpito te incomoda, por favor no te molestes, porque no es que el pastor te quiera avergonzar. Lo que pasa es que Dios te está hablando y quiere hacer cambios en tu vida. De mi corazón te lo digo por mera experiencia. Si se dice aquí algo que no te gusta,
algo que te incomoda, es porque se está predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio verdadero. Número 3, hermanos, el Evangelio verdadero te reprende. Dice el autor a los Hebreos: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, el Evangelio de Cristo no endulza el oído de las personas, ni suaviza ni maquilla las palabras. Hay pastores que temen, hermano, decir las cosas tal y como son, y logran llenar sus iglesias de gente, pero llenando las sillas han quedado vacíos de Dios, hermano, porque tienen llamar al pecado por su nombre. Estuve en una iglesia donde se maquillaban las palabras con tal de que la gente no se ofendiera y no se fuera. Dos esposos, hermanos, se engañaban el uno al otro, y las personas decían: no hay que decir tan feo, vamos a decir que son hermanitos que están en proceso espiritual. No, la Biblia no le llama proceso espiritual, la Biblia le llama adulterio. Así se llama y así se tiene que predicar. Una persona metía cizaña entre las personas, decía cosas de uno y de otros, los ponía en contra, hacía conflictos, y los líderes de la iglesia decían: no, es que el hermanito o la hermanita le falta madurez. ¿Cuál falta de madurez, hermanos? ¿Qué madurez ni qué nada? Eso se le llama chisme, mentira y calumnia. Así lo dice la Biblia, mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Si tú dices mentira, estás haciendo lo que hace el padre de la mentira, que es Satanás. Si tú dices mentira y únicamente hay mentira en tu vida, tú estás sirviendo al enemigo, porque el enemigo es el padre de la mentira y por lo tanto padre tuyo. Así de radical es el Evangelio, hermanos. El Evangelio llamará tu pecado por su nombre, y Dios te reprenderá de varias maneras, porque te ama tanto que te va a disciplinar con su amor de padre. En muchos discipulados para matrimonios tuve que decirles a los hombres las siguientes palabras. Así les dije a los varones, le dije: tu matrimonio no funciona porque no eres un hombre de verdad, porque tu esposa no es más importante que tu trabajo, porque tu esposa no es más importante que tus amigos, porque tu esposa no es más importante que tus parientes, porque un hombre de verdad se casa con una y la hace feliz, y solamente Dios es más importante para ese esposo. Ese es un hombre. Y lo digo con autoridad delante de Dios, porque Él sabe lo que yo amo, respeto y valoro a la esposa que me dio. Hermanos, muchos hombres se molestaron conmigo y no quisieron volver a escuchar mis predicaciones, pero otros restauraron sus matrimonios al ser reprendidos, porque así es el Evangelio de Cristo: fuerte, claro y va directo al corazón. Cada vez que mi esposa y yo dábamos un discipulado, ese matrimonio sabíamos que o se iba a restaurar o iba a terminar de acabarse. Así como les dije ahorita al principio, cuando los apóstoles predicaban, esa persona o tomaba su decisión de irse al infierno o tomaba la decisión de aceptar la gracia de Dios. Ese es el Evangelio. Y para gloria de mi Padre, muchas veces en momentos que estábamos ya en el convivio, hermanos, porque después de terminar los discipulados nos gustaba echarnos un cafecito con un pan y platicar, y a veces en medio del convivio Dios seguía hablando, y esposos se pedían perdón, se miraban a los ojos, y el esposo le decía a la esposa: perdóname, y el esposo le decía y la esposa le decía al esposo lo mismo, y nos perdonamos y nos abrazamos y echarle ganas por nuestra familia, a veces ya fuera del discipulado. Ese es el poder del Evangelio. Hermanos, número 4, el Evangelio verdadero te va a exhortar. Dice el Señor en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, ¿qué más palabras quieres? ¿Quieres que Dios te diga algo más impactante que esto? No tengas miedo, no estás solo en ningún momento, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, yo soy el que te da la fuerza, yo siempre te ayudaré. Y Dios utiliza la palabra siempre, no a veces, no cuando estés bien espiritual o cuando no faltes, siempre y cuando no faltes a la iglesia y seas bien puntual y seas bien entregado y seas bien consagrado. No, Dios dice siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto quiere decir que en tu peor necesidad, Dios levanta su mano derecha y obra a tu favor. Gloria a Dios.
Hermano, el Evangelio de Cristo siempre te va a exhortar a seguir adelante. Siempre te va a llenar de esperanza ante cualquier situación. Dios te va a confrontar, te va a incomodar muchas veces, te va a reprender en tus errores, pero jamás te va a dar la opción de rendirte y de dejar tu vida de fe, sino que te exhortará haciéndote entender que no estás solo en este viaje, que no dependes de tus fuerzas ni de tus capacidades, sino de un Dios grande y todopoderoso. Por eso es que esta iglesia se llama Camino de Fe, porque esto es un camino, hermano. Esto es un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Un camino que a veces va a estar bonito y a veces va a estar feo. Un camino que a veces va a estar oscuro y a veces va a estar aluzado. Un camino en el que vas a caer y vas a tropezar. Pero si 7 veces te caes, 7 veces el Señor te va a levantar. Pero sigue el camino. Sigue el camino. La recompensa es grande y es eterna. Eterna. Por eso es que este lugar se llama Camino de Fe, porque es una preparación constante, hermano. Y si un domingo te ganó el enemigo y te impidió que vinieras a la iglesia, pues nosotros vamos a estar ahí para decirte: entonces para el siguiente sí vienes. Porque es nuestra labor como hermanos, no como pastores, como hermanos, tendernos la mano los unos a los otros y llegar en el nombre del Señor con el poder del Evangelio para decirle a las personas: Dios te exhorta a que sigas adelante. Pero soy un vil pecador, sí, pero Dios te perdona. Pero soy muy imperfecto, sí, pero Dios te perfecciona. Pero es que soy muy incapaz, es que no es con tu fuerza, es con la del Señor. Ese es el Evangelio de Cristo: exhortar a seguir adelante. Jóvenes, el ejemplo para venir a la iglesia, el ejemplo para entregar tu vida a Cristo, no son tus padres, es Jesús mismo. Tus papás van a fallar, tus papás se van a equivocar 1000 veces y 10,000 veces. Pero Cristo no falla, Cristo no se equivoca y Dios no tiene la culpa de los errores de tus padres. Hermanos, esto es un camino. Punto número 5. El Evangelio verdadero redarguye. ¿Qué es redarguir? Es cuando tomas la decisión de hacer algo, hermano, que no agrada a Dios, y que cuando estás a punto de hacerlo, en ese momento escuchas una voz que te convence de que no es una buena opción, que no lo hagas. Esa voz del Espíritu Santo que te contradice en algunas de tus decisiones y te convence de hacer lo contrario. Eso es redarguir. ¿Quieres un ejemplo más claro de qué es redarguir? Es como en un juicio, en un juzgado, donde hay un juez y hay un acusado. El acusado se inventa pretextos, ¿verdad?, para salir inocente. Pero el trabajo del juez es redarguir a ese acusado para que termine diciendo la verdad, así sea culpable. Cuando el juez le da contra al acusado, eso es redarguir. Cuando tu carne te dice: es bueno fornicar, ¡ay, qué rico! Mira, ahí tienes la oportunidad, ve y fornica. Y cuando vas, pero el Espíritu Santo te dice: no, yo sé que tu carne se muere de ganas, yo sé que quieres hacerlo, pero no agrada a tu Señor, no lo hagas. Eso es redarguir. El Evangelio verdadero va a redarguirte y te hará ver que muchas de tus acciones no son correctas. Un sinónimo de redarguir puede ser convencer. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo: darte convicción, no solamente de la verdad del Evangelio, sino darte convicción de pecado, hacerte entender en lo que estás fallando. Y como lo dije 2 puntos atrás, ¿esto te va a incomodar? Claro que sí, te va a incomodar, pero así es el Evangelio. Hermano, si el Evangelio que has escuchado te hace sentir fuerte, valiente, superior, que vales más que los otros, se te está predicando una mentira. El Evangelio de Cristo te incomoda, te reprende y te redarguye hasta lo más profundo de tu alma. ¿Se me ayudan con la música? Lo más profundo de tu alma, hermano. Punto número 6. El verdadero Evangelio te hará sentir amado de verdad. El verdadero Evangelio te hará sentir amado. Aquí hay jóvenes, hermanos, jóvenes que tal vez no entiendan muy bien lo que yo voy a decir en este momento, pero los adultos me van a entender. Y aquí es donde te pido la máxima atención, hermanos, a este mensaje. Jóvenes, tal vez no me entiendan ustedes. Aquí hay jovencitos de 17, 18, 15 años
que tal vez van a batallar para comprender lo que voy a decir. Pero si tú eres papá, tú me vas a entender perfectamente. Muchas veces los padres somos insoportables para los hijos, porque nos ven como el monstruo que les prohíbe cosas, los castigamos cosas que les gustan, los obligamos a echarle ganas a la escuela, los obligamos a bañarse cuando no traen ganas, les exigimos que se porten bien, que sean educados, que sean obedientes, que sean ordenados. Pero padres, ¿por qué hacemos estas cosas que a nuestros hijos tanto les molestan? Porque los amamos más de lo que ellos pueden entender. Hermano, Dios te ama tanto que hará cosas que no te van a gustar. Hermano, tienes que entender lo que es el amor de verdad. Imagínate que tú vas a un restaurante frecuentemente. A mí me pasa, yo soy bien comelón, se nota, ¿no? Soy bien comelón. Y hay restaurantes donde ya me conocen, donde me dicen, ahí viene Jorge a hacerme la venta del día. Y esos restauranteros me abren la puerta, me dicen, pásele, señor Zambrano, qué milagro, cómo ha estado su familia, su trabajo. Se portan muy bien conmigo, me siento, me atienden. ¿Que gusta algo de tomar? ¿Gusta que le prenda el aire acondicionado? ¿Gusta que le cambie el canal de la tele? Me tratan, hermano, de una forma espectacular. Me adulan y me dicen, ay, está más delgado, ¿qué de más delgado voy a estar? Me adulan, me dicen cosas que me endulzan el oído. Pero eso es amor. No, eso es consentimiento. Te quieren consentir para que regreses, y eso no es malo, hermanos, es su trabajo. Te quieren consentir para que tú regreses a ese lugar y sigas dejando ahí tu dinero. Pero eso no es amor, es consentimiento. Te consienten para que vuelvas. Hermano, Dios no quiere que seas un hijo consentido, Dios quiere que seas un hijo amado. Dios te va a confrontar, te va a incomodar, te va a reprender, te va a redarguir. Y eso no siempre te va a gustar, pero debes entender que todas esas cosas son las más grandes muestras de amor que puedes recibir de un Padre Celestial que te ha amado como nadie en la vida te amará jamás. Pablo le dijo a Timoteo que vendrían tiempos en los que las personas ya no iban a soportar la sana doctrina y teniendo comezón de oír, se volverían a las fábulas. Y así tenemos a muchas iglesias, hermanos, con evangelios falsos, diciéndote a la gente que vas a ser rico, que eres poderoso, que eres exitoso, y diciéndole a la gente lo que quieren oír. El evangelio falso siempre va a agradar y te va a hacer sentir bien a cualquier oyente, pero solamente el evangelio de Cristo te hará sentir un hijo amado con todo lo que esto conlleva. Dios te va a confrontar tu pecado, pero también te va a limpiar de él. Dios te va a incomodar muchas veces, pero también te va a dar paz y descanso. Dios te reprenderá de tus errores, pero también te dará consuelo y restauración. Dios va a redarguir tu mente y tu corazón, pero también te va a dar sanidad interior y paz en tu alma. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es, hermano. El que te toca lo profundo, el que te toca las heridas, el que no te permite seguir adelante en tu pecado. A veces como un padre que amamos a nuestros hijos y le decimos, hijo, no te voy a dejar hacer eso que quieres. ¿Pero por qué, papá? ¿Porque me odias? No, porque te amo más que a mí mismo. Por eso es que te prohíbo cosas. Por eso es que te digo que no, aunque te enojes. Por eso es que muchas veces te voy a hacer enojar y muchas veces voy a pelear contigo, pero es que te amo tanto que tengo que reprenderte, incomodarte y redarguirte muchas veces en tu vida, para que cuando crezcas entiendas lo que hace un padre. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Ese es el verdadero evangelio. Es lo que Cristo vino a revelarnos. A un padre que no viene a consentirte, sino un padre que te amó de tal manera que dio a su hijo unigénito para que no te pierdas y tengas la vida eterna. Hermano, yo sé que es una predicación dura. Yo sé que tal vez es difícil decir amén a que Dios me discipline. Es más, la palabra que usó el escritor dijo lo azota.
azota al que recibe por hijo. Hermanos, la corrección es parte del carácter de Dios. Hay hijos que no han sido corregidos y ellos se han sentido muy bien y muy a gusto, pero se han perdido en sus caminos. Hermano, aquí hay padres, aquí hay madres que muchas veces nuestros hijos nos han hecho sentir mal al momento de que cuando les negamos algo, nos reniegan, nos critican, pero no entienden que cada no, que cada vez que lo reprendemos, incluso que cada castigo, por más cruel que suene, proviene del amor más puro que puede tener un ser humano, la corrección que viene de lo alto. Hermano, si amas a tu hijo, corrígelo. Si amas a tu hijo, redarguye, reprende, incomoda, pero también, como el Señor, apoya y exhorta a que siga adelante. Hermano, ponte un momentito de pie si deseas hacerlo. Vamos a orar por este mensaje. Aquellos que quieren permanecer sentados, no hay problema, hermano. No hay problema, pueden permanecer sentados. Yo en este momento te pido que cierres tus ojos unos minutitos. Que cierres tus ojos. Y que escuches esta oración que yo voy a hacer. Y que tú la repitas dentro de ti. Señor, muchas veces he sido muy mal agradecido contigo. No he entendido, Señor, las veces que tú me has negado algo, las veces que me he sentido mal en una predicación, en un mensaje. Yo hoy comprendo, Señor, que eres tú hablando. Entiendo que parte de tu amor inmenso, de tu amor misericordioso, de ese amor inmerecido que tú me tienes, es la corrección, Señor. Parte de ese amor es que me corrijas. Y hoy te pedimos, Señor, en humildad, esta pequeña congregación llamada Camino de Fe, Señor, quiere pedirte corrección. Quiere pedirte que redarguyas cada una de nuestras mentes y corazones. Quiere pedirte, Señor, que nos hables tal y como tú hablas, tal como tu palabra lo expresa, fuerte, claro y directo, sin evasivas, sin temor al que dirán, sin maquillar las cosas, sin endulzar las palabras. Pues toda la dulzura que nos ha sido posible recibir, ya la hemos recibido de tu Hijo Jesucristo. No hay nadie más dulce, más amoroso, más tierno, más perfecto que tu Hijo Jesús, Señor. Y hoy te damos gracias por eso. Padre Celestial, aquí está este grupo de hijos tuyos, Señor, imperfectos, con problemas, con situaciones, con muchas cosas que arreglar todavía en nuestra vida. Pero hoy queremos tomarnos de tu mano, Señor. Queremos tomarnos de tu santísima mano para que tú nos dirijas por el camino correcto. Para que tú nos hables, Señor, cuando vamos a tomar una decisión que no nos conviene. Cuando vamos a dañar a alguien, que sea tu Espíritu Santo que nos detenga, Señor. Danos, Señor, esa fortaleza que necesitamos para luchar contra esta carne corrompida, contra los deseos de mi alma, contra los deseos de mi mente, y que prevalezca, Señor, únicamente los deseos de agradarte, de alabarte, de exaltarte y de glorificarte por el resto de mi vida, Señor. Aquí está este grupo de hijos tuyos. Órale un momentito al Señor. Ora con tus palabras, Señor. Hermano, ora con tus palabras y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Esta predicación a algunos les gustará, a otros no, pero es la verdad. Y la verdad debe de ser predicada. Toma tu decisión, hermano. ¿Qué le vas a entregar al Señor? No términos medios. No le entregues cosas medias. No le entregues tu vida a medias. Entrégale todo o no le entregues nada. Ese es el poder del Evangelio. Te va a llevar a tomar la decisión más radical de tu vida, la decisión más fuerte de tu vida, la decisión más seria de tu vida. Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que soy. No solamente mis errores, sino también mis victorias, Señor. No solamente mis defectos, sino también mis virtudes, Señor, te las entrego. Las pongo en tus manos para que tú los uses a tu voluntad,
a tu gusto, Señor, en tu sabiduría, Padre. Pues úsanos como instrumentos, Señor, para llevar el Evangelio de Cristo a todos los lugares que tú nos lleves. Pero que sea el Evangelio de verdad, el Evangelio verdadero, ese Evangelio que confronta, ese Evangelio que incomoda, ese Evangelio que redarguye, pero el único Evangelio que salva, el único Evangelio que restaura, el único Evangelio que sana, el único Evangelio que te da fuerzas nuevas. Hermano, antes de terminar te comparto una experiencia que pasé yo esta semana, y te la comparto porque quiero darle gracias a Dios por eso. Hermano, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, pero existen más adicciones que esos, Tengo yo, no sé, yo creo desde que me casé hace más de 11 años, que yo necesitaba una medicina para poder estar aquí delante de ustedes, hablando, cantando, predicando. Ese medicamento era un descongestionante nasal. Y ese medicamento, hermanos, si a mí me faltaba un día, me volvía loco de ansiedad. Me daban palpitaciones, sudaba, me asustaba. Y se me acabó ese medicamento el fin de semana pasado. Me dije, no pasa nada, el lunes o el martes voy y compro. Y me quedaba tantito así, hermanos. Y voy a la farmacia y le digo, vengo por este medicamento, ya no hay. Ah, caray, bueno, voy a otra farmacia y me dicen, ya no hay y ni va a haber. Y empecé a alterarme. Y voy a otra farmacia y me dicen, no, lo que pasa es que ya no lo están surtiendo. Y me empecé a alterar y me empecé a poner de mal humor. Y mi esposa bromeaba y yo le decía, no es momento de bromas. No es momento de esta situación, es grave, ¿qué hacemos? Mi mamá ya había pensado hasta irnos a otra ciudad a buscarlo. Y hermanos, entré yo en una desesperación el lunes o el martes. Y ya me habían dicho los doctores, es que tienes que aprender a dejar ese medicamento. Te has vuelto adicto a él. Tienes que dejarlo. Y yo decía, doctores idiotas, pues ¿cómo voy a estar yo sin respirar? Me están diciendo no respires y ya se soluciona el problema. No se puede. Y entré en una crisis, hermano, de pánico, de miedo, hasta que dije, bueno, ya no hay medicina de esa. Busqué hasta por internet para comprarla ahí, ya no había. Ese momento, hermano, yo dije, bueno, voy a tratar de dejarla, a ver si es cierto que se puede dejar. Y al día siguiente empecé desde la mañana, hoy Señor iba a empezar, hoy tengo que dejar ya ese maldito medicamento, ya no quiero medicinas, ya no quiero depender de esa medicina. Y se me tapó la nariz temprano, 10, 11 de la mañana, y empecé a alterarme, y empecé a desesperarme, y ya no podía respirar, me dolía la cara, se me puso incluso rojo. Mi esposa me dijo, anda súper colorado, fue un día terrible. Yo todo el día le estuve diciendo, Señor, ayúdame. Y yo en el trabajo me iba al baño y se me salían lágrimas y le decía, Señor, no voy a poder, estoy desesperado, Señor. Se llegó la noche y yo le tenía pánico, dije, no voy a dormir, no voy a poder dormir, va a ser una noche espantosa. Y lo último que le dije, Señor, ni modo, en tus manos me pongo. Y en ese momento, hermanos, yo me acosté con mi nariz destapada. Y al día siguiente me levanté habiendo dormido como un bebé. A gusto, me levanto y respiro hasta diferente. Mi esposa estaba alistando a Ángel porque ella se iba a la escuela. Ella no vio esto, pero yo me levanté y yo me aventé al suelo a decirle, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias porque sé que fuiste tú. Porque escuchaste mi clamor.
Y al ratito va mi esposa y me dice: ¿cómo amaneciste? Y no me quedó otra más que decirle: amor, Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Y compré unas cosas para limpiarme mi nariz, para traerla bien, ¿verdad? Que no es medicamento. Y esto pasó el miércoles, hermanos. Y hasta hoy domingo yo estoy sin ese medicamento. Cosas que no se había podido antes, hermano. No se había podido. Hermano, únicamente el Evangelio de Cristo te puede sanar. No nada más de estas cosas físicas, sino de tu alma. Y hoy estoy más agradecido que nunca con mi Dios, porque es un Dios poderoso. Y hoy te puedo testificar: Dios sigue haciendo milagros. Ese no es el centro del Evangelio. Ya te lo dije ahorita cuál es el centro. Pero Dios sigue haciendo milagros. Y hoy soy libre de ese medicamento. Yo hoy soy libre y respiro como nunca, hermanos. Tenía 11 años sin respirar como hoy estoy respirando. Hermanos, ustedes me habían visto con mi Biblia, con mis bosquejos, pero con mi medicamento ahí enseguida. Ustedes lo habían visto. Hoy ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo un Dios todopoderoso. Y porque acudí a Él como mi médico. Porque perdí la fe en los médicos de aquí del mundo, que son buenos. Gloria a Dios por los médicos. Pero en ese problema no pudieron ayudarme. Nada más Dios pudo. Nada más el Señor pudo. Hermano, entrega cada problema de tu vida al Señor y vas a experimentar los milagros más grandes de tu vida. Y vas a vivir eternamente agradecido, testificando que tenemos un Dios vivo. Amén, amén. Gloria a Dios por su amor, por su misericordia y por sus milagros también. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.